Bienvenidos a una nueva emisión de Charlas de Vestuario. Nos espera una nueva historia. Juan Carlos Guzmán nació en Capital Federal el 21 de julio de 1941. Zaguero espigado, de gran técnica, surgió en Chacarita Juniors, año 1960. Pasó a Independiente, donde fue parte de aquel gran equipo campeón de 1963 y que obtuvo las Copas Libertadores de 1964 y 1965. Pasó por River durante largos años y, retirado del fútbol, se dedicó a ayudar a los exjugadores a través de la Fundación Solidaria de Exfutbolistas Profesionales. Hoy, en las charlas de vestuario, La Garza Guzmán, testigo protagónico de su tiempo. Juan Carlos, lo saluda Carlos Zaira junto a Nicolás Podrosnik y Nehuen Ríos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Carlos Zaira? ¿Cómo estás? Un gusto de charlar con ustedes. Un placer enorme tenerlo al aire aquí en Abrir la Cancha, en Radiográfica, con esta idea, como decía antes, ¿no? De escuchar y aprender. Quería primero meternos en época, porque usted comenzó en Chacarita Juniors a comienzos de los años 60, y tal vez, para quienes nos gusta la historia del fútbol argentino, lo identificamos mucho en Independiente, en River, jugando de segundo central. Pero en aquella época, a ver, coméntenos, era el cambio táctico, ¿no? Del 2-3-5 al 4-2-4. ¿Era mediocampista o defensor, Juan Carlos? Claro, yo ingresé en la década del 60, donde ya se imponía el 4-2-4, con dos mediocampistas y cuatro delanteros, porque se jugaba con Wines. Pero todo eso desapareció, lamentablemente no hay Wines, hay sorpresas, hay algunos puestos que lo ocupan algunos que le llaman laterales o puntas, pero no hay puntero como en ese entonces era un clásico 4-2-4. Claro. Así funcionaban los equipos, ¿no? ¿Y usted a quién tenía que tomar? ¿Usted tenía como número 6, tenía que tomar al Win o tenía que tomar al Entriala, que estaba con el Win? No, Carlos, el 4-2-4, el 6 o el 2, en ese caso marcaba el 9. Bien. O alguien que se tirara por el costado. Si yo estaba de 6, venía el 9 por ese lado, lo tomaba. Si el 9 iba por el lado izquierdo, lo tomaba el 2. Así, porque eran 4 delanteros. Así que prácticamente esa era la línea de juego de ese entonces. Bien, y ahí nace el cuevero, ¿no? Claro, se le llamaba cuevero, una denominación periodística y digamos clásica, por decirlo así. En ese caso había un montón de cueveros, grandes jugadores, Baraca, Álvarez, Sachi, por nombrar algunos, José Nacional un poco antes, grandes jugadores que yo admiraba, ¿no? Admiraba de joven. Pero bueno, fueron desapareciendo. Pero han aparecido buenas figuras posteriores también. Destaquemos a los del Mundial 78, al 86, a los Ruggeri, a todos esos grandes jugadores de presencia, Brown, claro. Madero. Hubo muchos jugadores posteriores. Felizmente siguen saliendo buenos jugadores. En esos puestos, por lo menos. ¿Y cómo evolucionó, ¿no?, el puesto de defensor central? Porque pasamos, por ejemplo, después al líbero y el stopper, y hoy es un futbolista casi de toda la cancha. Claro, sí, el líbero y el stopper se ha utilizado mucho en la Copa Libertadores, en la Copa Interamericana. Estudiante usaba mucho el stopper, Racing también. Y bueno,
eran oportunidades de acuerdo a los rivales que se enfrentaban, porque en ese entonces había una superioridad de velocidad de los equipos europeos frente a nuestros equipos que representaban la Copa especialmente. Entonces esa velocidad se suplantaba con un stopper inventado, pero no inventado por el azar, sino con criterio de los técnicos y del plantel. Elegían un buen stopper, que hubo un montón de buenos jugadores. Roberto Mouso fue un gran stopper también, claro, en Boca Juniors. Así que tenemos como para destacar. No me viene todo a la memoria en estos momentos porque uno está sorprendido con el fútbol de ahora, metido con el fútbol de ahora, que es más veloz que el de antes, pero con grandes equipos también. Pensaba cuando lo escuchaba recién que ya en el año 64 usted pasa a Independiente y bueno, es bicampeón de la Copa Libertadores de América, un equipo de Independiente, sí, que quedó en la historia con Pepe Santoro. Fuimos los primeros campeones argentinos de la Copa América. Independiente fue el trampolín para mi carrera futura también, y el trampolín para el fútbol argentino, para que los demás equipos se copien, entre comillas, ¿no? Después del 66 vino Racing, 67 y 68 Estudiantes, entonces se fueron acoplando, se animaron los equipos, porque tenían buenos planteles también, como el nuestro. El nuestro era un plantel muy bien organizado, muy bien dirigido por don Manuel Giudice y preparado por González García, que era un maestro en la preparación física y nos educaba bastante, no solo en la cancha, sino fuera de la cancha, para presentarnos, para desarrollar nuestras personalidades, nuestra educación, mucha educación, y bueno, el equipo estaba compuesto por un 4-2-4 clásico con un Savoy tirado atrás, el mentiroso puntero izquierdo, pero tirado atrás con una elegancia y un talento de aquello, ¿no? Junto con Osvaldo Mura y David Acevedo en sus respectivas marcas, ¿no? Así triunfamos nosotros frente a grandes equipos. Hazañas, ganarle al Santos en Villa Belmiro, al Santos de Pelé. Ese partido del Santos del Maracaná queda en la historia de Independiente, porque después de perder 2-0 lo dimos vuelta 3-2, porque el equipo tenía, además de buena técnica, mucha garra, mucho amor propio, porque estábamos bien preparados moralmente. Juan Carlos, queda en la historia ese partido, sí, sin ninguna duda. Justamente le preguntaba a Juan Carlos por el tema del partido frente al Santos, que muchos hablaba de Pelé, pero tenía un Socias como Coutinho, que decían que era un gran jugador, pero prácticamente no hubo imágenes de eso, de esa dupla. ¿Cómo era el Santos? ¿Cómo jugaba el Santos, Juan Carlos? Hablando del Santos, la verdad que me da mucha alegría que se pueda comentar del Santos, porque hablamos de fútbol, ¿no? Y cuando hablamos del fútbol, el Santos tiene que estar entre los primeros equipos del mundo, no solo por Pelé, sino por el estilo de juego y por el resto de los jugadores. Ahí había un cinco Cito, que era una maravilla verlo jugar. Jamás tiraba una pelota al aire, siempre al pie. El resto, Coutinho y Pelé, hacían esas paredes que nos dejaban desarmados totalmente. Era un equipo brillante, por eso triunfó tanto en el exterior y en el mundo. Y bueno, con Pelé, ¿cómo vamos a hablar de Pelé? No, tendríamos una semana para hablar de Pelé, el tiempo, porque Pelé, para mi criterio, fue uno de los mejores jugadores del mundo que yo he visto en mi larga carrera. Y sinceramente, no solo por haberlo enfrentado, sino el hecho de todo el récord que tiene y la cantidad de partidos que jugaban con el Santos. En las giras hacían 20 o 30 partidos,
era una cosa maravillosa. Jugaban cada 3 días. Era un ritmo muy muy futbolístico. ¿Y cómo se lo marcaba a Pelé? Juego de toque. ¿Cómo se lo marcaba Pelé? ¿Cómo trabajaban, por ejemplo, con la Charbrava Navarro, con Acevedo? ¿Cómo hacían esta cuestión? No nos poníamos de acuerdo porque Pelé brillaba y aparecía por todos lados. Era muy difícil marcarlo. Se nos hizo muy difícil marcarlo a Pelé, sí. Lo mismo que aquí en Buenos Aires, Artime y Sanfilippo. Eran 2 goleadores con distinta calidad de juego, ¿no? Pelé era mucho más completo de Artime y Sanfilippo, pero eran difíciles de marcar, porque Artime aparecía por todos lados. Y el nene Sanfilippo, cualquier rebote y cualquier jugada colocaba la pelota lejos de los arqueros, ¿no? En ese sentido, de goleadores, Sanfilippo y Artime hay que mencionarlo. Pero volviendo a Pelé, para mi criterio personal, fue una de las maravillas que viene el fútbol argentino y el fútbol mundial. Bien. Estamos hablando con Juan Carlos Guzmán, la Garza Guzmán, como se lo conoció en el mundo del fútbol, y pensaba en aquel Independiente, ¿no? Bicampeón de América, 64-65, que para quienes nos gusta la historia del fútbol argentino, los vimos, Raúl Emilio Bernau, es algo así ya como un mito, ¿no? Era el poeta de la derecha, como los bautizó Osvaldo Ardizone. ¿Era tan habilidoso Bernau? Exactamente, sí, era como lo bautizó Osvaldo Ardizone, que sabía bastante de fútbol. Y Raúl era un desequilibrio total para el marcador de punta y para cualquier defensor. Raúl tenía una habilidad, un giro y una visibilidad de juego impresionante en la punta, porque era un jugador de punta, jugaba en la línea. Prácticamente en los 90 minutos jugaba 85 en la línea, y ahí desbordaba y a veces definía, hizo goles importantes. El 1-0 de Peñarol acá en Avellaneda, cuando salimos campeones, lo hizo él, una brillante jugada también. Raúl era imparable, era muy, muy, muy habilidoso, muy técnico también Raúl. Era un poco intermitente a veces en los partidos, pero aparecía siempre y brillaba mucho. Para aquel que iba a la cancha a ver a Independiente, Raúl era un ídolo total. Juan Carlos, habló usted de Artime, Sanfilippo, de goleadores temibles de la época. ¿Qué otro delantero usted recuerda que cuando lo tocaba enfrentar decía, me toca otra vez marcar a este muchacho, que es complicado, que es difícil? ¿Qué delantero usted lo ponía en apuros? No, yo no cuestiono a ningún delantero, sino que realmente tengo que aceptarlo como son, como me tienen que aceptar a mí como juego. Pero así un rival difícil de marcar siempre fue el Tanque Rojas, siempre fue Sanfilippo y siempre fue Artime. Fueron los 3 delanteros que más peligrosos y más oportunos que había que marcar, porque tenían una visión de gol muy muy especial, de distintos matices, ¿no? Alfredo Rojas, el Tanque, como le decían, bueno, tenía a su favor el cabezazo, a diferencia de Luis Artime y de Sanfilippo. Pero Sanfilippo y Artime tenían el oportunismo, estaban siempre atentos a la falla de algún defensor, por eso definían y por eso fueron grandes goleadores, no solo acá en Buenos Aires, en la Argentina, sino Sanfilippo en Montevideo también fue goleador, Artime fue en Nacional goleador, en Brasil fue goleador también, así que hay que admirarlo y reconocerlo como grande delantero. Juan Carlos, de los grandes técnicos que usted tuvo en Independiente, a Giudice, a Manuel Giudice, en River tuvo a Cesarini, llegó a tener a Ángel Labruna también. ¿Cómo fue tener esos entrenadores que forman parte de la historia del fútbol argentino, y cómo eran? ¿En qué sentido, Carlos, cómo eran? ¿Cómo trabajaba cada uno de ellos? Porque me imagino que Renato era una gloria enorme.
Y que Sí, la Bruna tuvo su técnica también, pero empezando por Manuel Giudice no era un estratega completo, simplificaba más el trabajo de nosotros y pensaba así en los rivales, pensaba y nos hablaba de cómo se iba a desenvolver el rival y cómo eran los delanteros, cómo eran los defensores. Tácticamente él se refería a su juego, a su equipo, a nosotros, a desarrollar el juego nosotros y ocuparnos sí de los rivales y estar atentos a los rivales, cómo había que marcarlos y preocuparnos. En el caso de la Bruna no, la Bruna era más abierto, no se preocupaba tanto por los rivales, era campo abierto porque jugaba mucho al ataque, porque teníamos jugadores como para hacerlo, teníamos dos winners, Luis Cubilla y Oscarcito Más, que eran dos jugadores que desbordaban por las puntas y eran brillantes los dos y definían y hacían goles. Entonces el juego de nosotros era de ataque. River con Leonega, con Hermindo, con Daniel, teníamos un juego muy bien desarrollado, porque teníamos un equipo muy más técnico que el que teníamos con Independiente, con mucha técnica, Zanari, Solari, Hermindo Nega, que era uno de los mejores jugadores de la Argentina, el talento que tenía Hermindo, y nosotros con la defensa, con un 4-2-4, armábamos un equipo de ataque, lo armaba la Bruna, y tenía esa característica. Don Manuel era más previsorio, pensaba más un poquito más en el rival. Bien. Y Renato Cesarini, porque Renato es, para quien nos gusta la historia, fue un mito, alguien enorme, inmenso. ¿Cómo era Renato Cesarini, Juan Carlos? Y con Renato Cesarini, me emociona nombrarlo porque era un padre para nosotros, don Renato, aparte de enseñarnos la ubicación en la cancha, los perfiles, nos corregía los defectos, nos ayudaba a progresar técnicamente, y Renato es un técnico muy especial, muy recordado por mí. Yo personalmente le debo mucho a Renato en enseñarme los perfiles, a practicar la pierna inhábil, a que me pueda desenvolver mejor en mi puesto, que pueda ser más positivo, y en el conjunto creo que todos los que integramos el equipo cuando él dirigía le estamos agradecidos. Yo creo que a todos nos benefició. No puedo hablar en nombre de todos pero por los comentarios entre nosotros llegamos a la conclusión de que sabía mucho Renato de fútbol, sabía muchísimo, y creo que nos enseñó bastante a mejorar nuestras pocas o buenas cualidades que teníamos, y yo lo recuerdo como uno de los mejores técnicos que he tenido. Y nos vamos a aquel 1966, que lo contrata River, y si antes usted hizo dupla con Hacha Brava Navarro, que para la historia del fútbol argentino fue uno de los centrales más duros, en River hizo saga con Roberto Matosa, que cuentan que jugaba en puntas de pie. ¿Cómo fue esta cuestión de jugar con un zaguero muy técnico y con otro tan duro, tan recio? Bueno, yo me acostumbré a Navarro porque Navarro tenía su personalidad, tenía su forma de ser, un jugador fuerte, físico fuerte y talento fuerte, mentalidad fuerte, no se lo llevaban por delante así nomás, era duro, y bueno, tenía esa forma fuerte de jugar. Así llegó a la selección también, fue jugador de selección. En cambio Roberto Matosa era más técnico, más suave para jugar,
no quise decir suave, quiero decir más tranquilo, menos efusivo que Navarro, otra técnica, otra forma de ver el fútbol. Él no se metía en ningún roce, no se metía con nadie, jugaba al fútbol porque le gustaba el fútbol como nos gustaba a nosotros, jugaba al fútbol y pensaba de otra manera. Es una persona muy respetuosa, una persona que respetaba a los rivales, jamás tuvo un problema con nadie. En vez de nosotros teníamos otro carácter, otro temperamento y hemos tenido algunas roces así con jugadores de otros equipos. La Copa Libertadores de los 60 tenía esa característica. Sí, porque había equipos muy fuertes, Peñarol, Nacional, Universitario y Alianza de Lima. No, era muy duro los campeonatos de América en ese entonces. Ya había equipos muy buenos. Nosotros nos tocó jugar con equipos muy buenos. A veces nos tocó perder, pero la mayoría de las veces tuvimos la fortuna de ganar porque nosotros demostramos que éramos superiores. Por eso ganamos los 2 campeonatos de América seguidos. Finales con Peñarol y Nacional, con equipos de Peñarol muy fuertes, muy buenos, tanto técnicamente como con muchas personalidades. Abadie, González, Spencer, Rocha, Joya, ¿no? Estamos hablando de cracks. Vos lo nombrás, sí. Cracks, Eran jugadores de mucha personalidad, jugadores de selección uruguaya. No, Independiente demostró mucha capacidad en esa Copa, nos concentramos y nos preparamos para eso, tuvimos mucho tiempo concentrados. No, valió la pena, el esfuerzo valió la pena. Todos salimos conformes porque trabajamos para eso. Y te voy a comentar algo, en el pizarrón del vestuario de Independiente, en Avellaneda, el profesor González García tenía un pizarrón grande donde siempre anotaba cosas. Y una de las cosas que anotó cuando yo ingresé en Avellaneda, el primer partido que debuté con Racing, en la semana el cartel del pizarrón era: lo difícil cuesta un poco, lo imposible un poco más. Es decir, que nos exigía esfuerzo, trabajo, para que las cosas salgan mejor. Y así dio su fruto, porque eso nos permitió unirnos, trabajar todos juntos, armar un buen grupo que a la larga tuvo su final feliz con los campeonatos de América. Y le tenemos que preguntar por la dura, porque ya hablamos de las maduras, que fueron las 2 copas que ganó con Independiente. Usted sabe que hace un tiempo lo charlamos con Bayo, aquí en el aire de la gráfica, y él nos dio una explicación muy, pero muy pormenorizada de qué sucedió, a su entender, aquella tarde en Santiago de Chile. Usted no jugó aquel tercer partido final ante Peñarol de Montevideo, en la final de la Libertadores del 66. ¿Qué explicación le encuentra a aquel partido que River ganaba 2-0 al término del primer tiempo y que terminó cayendo 4-2? Bueno, es lamentable hablar de ese partido, porque trae mucha tristeza, claro. Y malos recuerdos de ese partido. Yo no viajé, no pude viajar porque tenía un desgarro, me desgarré en el 3-2 acá en River, en Núñez, y no pude jugar ese partido. Pero los comentarios de los que estaban en el banco, que no pudieron ingresar, que analizaban mejor el partido y con más tranquilidad, caso Loaiza, caso Daniel Bayo, es que a criterio de ellos, y como no se televisó ese partido, o por lo menos yo no lo vi, Peñarol era un equipo muy duro, con jugadores veloces, Spencer y Joya. Pero River tenía más técnica. River
venía armado ya con un 3-2 en Núñez, después de ir perdiendo 1-0 y 2-1, dio vuelta al partido con una noche fenomenal de River esa vez. Y allá en Chile, bueno, se ganaba 2-0 y el equipo funcionaba bien, con gran dominio, como jugaba River en ese año. Pero un gol, el 2-1, lo demoralizó un poco a River, lo demoralizó, y físicamente lo superó a River, lo apretó y lo dio vuelta. Ese es el análisis que hacen Loaiza y Daniel Bayo, que estaban presentes en el banco. Yo no puedo opinar porque no lo vi, pero los comentarios generales también de los dirigentes que viajaron, también fue de eso, que anímicamente un gol y un equipo uruguayo como Peñarol, que no baja los brazos, que lucha hasta el final, se encontró con esos goles y bueno, se perdió un partido lamentablemente donde se ganaba la primer copa River Plate, ¿no? Claro. Estamos hablando es lo que yo tengo entendido que sucedió. Con Juan Carlos Guzmán. Nos estamos dando un lujo esta noche aquí en Ávila Cancha. Nehuen. Esa final, el análisis de Amadeo fue: con la Garza no nos pasaba esto. Bueno, Amadeo me quería mucho a mí, yo lo quería mucho también a él. Sincronizamos inmediatamente apenas llegué a River. Además yo lo admiraba ya desde antes de llegar a River, porque fue el mejor arquero de la Argentina, y comparado con Yacine, que era un arquero ruso que brilló también en el mundo. Y bueno, yo lo admiraba mucho y lo apreciaba mucho, convivíamos muy bien con Amadeo. Y a lo mejor él, exagerando un poco, hizo comentarios sobre mi persona favorable, que si hubiera estado en ese partido tal vez hubieran cambiado las cosas, pero yo no lo creo eso, porque si yo hubiese tenido la oportunidad de jugar, quizá pude haber hecho un gol en contra y se hubiera perdido igual. Así que no, yo lo doy por cerrado esos comentarios, porque yo pienso de esta manera. Juan Carlos, la última, agradeciéndole mucho su tiempo. Usted estuvo trabajando en el Congreso de la Nación desde hace mucho tiempo, lleva adelante una mutual de exfutbolistas. ¿Quiere hablar algo de ese trabajo tan importante que realiza con la mutual de exjugadores? Bueno, nosotros, digo nosotros porque es un grupo donde está Juan Carlos Marenda, José Leonardi, Roberto Rogel, Antonio Garabal, Alberto Rendo, bueno, y hay varios más que hemos tratado de ingresar a la Casa del Futbolista, donde la preside Rodolfo Micheli, donde siempre tratamos de aportar ideas, a veces no se pudieron concretar, y bueno, la Casa del Futbolista ha cambiado el ritmo de desarrollo. Es posible que ahora haga un acuerdo con una asociación de futbolistas también para progresar y desarrollar ahí más actividades, para que tenga más complementos de desarrollo, como cursos, como ideas de asesoramiento a los jugadores. Estamos trabajando en eso, que es mi pasión poder ayudar a los jugadores que no están bien, que desgraciadamente no están reconocidos en el fútbol argentino, ni por agremiados ni por los clubes. Juan... Especialmente de agremiados, que nunca se portó bien con los jugadores, porque los jugadores cuando terminan es donde más necesitan asistencia médica, y agremiado tiene en su estatuto, tiene un tema que una vez finalizada su carrera futbolística no se atiende más en agremiado,
y eso es un error gravísimo y una cosa que hemos tratado de charlar con la gente de agremiados, pero no es casi no criminal. responden como deben responder. Hay mucha corrupción ahí en agremiados, Es casi mucha criminal corrupción, que y los no ex- se habla, que y los no ex- se habla. que los exfutbolistas no... Porque desde que se falleció José Omar Pastoriza, eso brillaba y eso ayudaba, agremiado ayudaba a todos los jugadores. Y esta gente que está, especialmente Marchi y Pandolfi, no sirven para nada, no ayudan a nadie, no tienen sentimiento, no se ve que nunca jugaron al fútbol, se ve que no saben la pasión que pone un jugador cuando se brinda en un equipo, y que desgraciadamente no tuvo la suerte de ocupar un cargo en la pública o en la privada, y tuvo que ir a pedir a los clubes, que a veces los ayudaba, algunos clubes sí, algunos clubes no, grandes jugadores que representaron también a veces a la selección argentina. Así que es un tema que lo estamos tratando con esta nueva incorporación, con esta asociación, y bueno, vamos a ver si logramos los objetivos para ayudar mucho más a los jugadores. Juan Carlos Guzmán, un lujo que nos dimos esta noche aquí en Radiográfica, en la Vila Cancha. Muchísimas gracias por su tiempo, por sus recuerdos y sobre todo por enseñarnos. Le mandamos un abrazo grandote, Juan Carlos. Muchas gracias, Carlos Zaira, y bueno, hasta pronto y muchísimas gracias por esto. Punto final para esta edición de Charlas de Vestuario. Ojalá hayan disfrutado este programa, que tiene una sola consigna: preguntar para escuchar y aprender. Mi nombre es Carlos Aira. Nehuen Ríos estuvo en la producción y edición. Este programa es una producción integral de todo el equipo de Abrí la Cancha. Gracias y será hasta la próxima.